Principio de dolores. Algo grande está por nacer para la humanidad, y el principio de dolores ya está muy avanzado. Este hecho debería ocupar las portadas de todos los medios de comunicación. El preludio de algo muy grande. Hace más de 2000 años, un rabino hablaba con sus discípulos. Les decía que, el templo del que tanto orgullo sentían, sería destruido totalmente. Los discípulos, preocupados siempre por la restauración del reino terrenal de Israel a su antiguo esplendor y dominio, le hicieron 3 preguntas al rabino. ¿Cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? El rabino entonces les pasó a hablar de cómo sería destruido el templo y qué deberían hacer. A seguir, les dijo cómo sería el fin de los siglos, y cuáles serían las señales que precederían su retorno. El rabino en cuestión era Jesús, Dios hecho hombre, que vino a la tierra para cumplir la ley y llevar sobre sí el castigo por el pecado de la humanidad. Desde entonces, Dios ha dado al hombre tiempo para creer en Jesús y arrepentirse de sus pecados. Pero ese tiempo se está acabando, si consideramos las señales que dio Jesús a sus discípulos. Este material es el primero de 3 que tratan del principio de dolores, los dolores de parto y el alumbramiento de algo maravilloso, usando la terminología que usó el Señor Jesús para enseñarnos lo que vendría al final de los tiempos. Principio de dolores. En el versículo 8 del capítulo 24 de Mateo, tras dar una serie de señales que serían el preludio de que el fin se avecinaba, dijo que todas esas señales serían el principio de dolores. Como sabemos, Jesús usaba los hechos de la vida para ilustrar una enseñanza. El uso de esta expresión principio de dolores es una de esas ocasiones. Pensemos que cuando va a nacer un bebé, siempre se considera un acontecimiento feliz. El proceso es, llegado el momento del nacimiento, la mujer empieza a sentir unos dolores muy espaciados y bastante soportables, que se incrementan en intensidad, mientras que disminuye el espacio de tiempo entre ellas. Esos dolores se conocen como el principio de dolores. Esos dolores van en aumento hasta que se vuelven dolores de parto. Veamos cuáles dijo el Señor Jesús que serían las evidencias del principio de dolores. 1. Vendrían falsos mesías que engañarían a muchos, diciendo venir en su nombre. 2. Habría guerras, rumores de guerras y conflictos entre naciones, reinos y etnias. 3. Habría pestes. 4. Habría hambre y alborotos. 5. Habría terremotos. Hoy día estamos viviendo estas cosas a nivel mundial, y con una intensidad cada vez más grande. Además, todas estas señales se solapan e incrementan de forma que siquiera es posible acompañar las noticias de todo. Todo es agobiante y estresante a nuestro alrededor, y todo provoca temor en los que no creen en Cristo. Principio de dolores o dolores de parto. En este punto debemos ser cautos, y saber discernir la diferencia que hay entre lo que el Señor define como principio de dolores, y lo que son los dolores de parto, que tienen características totalmente distintas. En este trabajo analizamos solamente los que son principio de dolores. En el siguiente trabajo veremos los dolores de parto. Como se dijo antes, a día de hoy vemos que todas las señales arriba mencionadas ya se dan y cada día se incrementan y agravan. También podemos observar que todo está siendo provocado por individuos que hablan abiertamente de ello en sus propias páginas web. Pero, ninguno de estos casos llega a ser la culminación de los problemas que enfrentará la humanidad, y que se describen en el marco de la gran tribulación, después que la Iglesia sea retirada de la tierra. Por esto sabemos que el fin está próximo, y que los días que vivimos son el de principio de dolores, pero el principio y no los dolores en sí todavía. Es necesario que suceda así. En medio a todas estas cosas, el Señor Jesús dijo que era necesario que sucediera así y la pregunta natural que surge es, ¿por qué es necesario que todo esto ocurra en el marco del principio de dolores? Vivimos la generación más arrogante, adoctrinada, ignorante y alejada de Dios de todos los tiempos. Nunca antes ha sido tan difícil predicar el Evangelio, aunque sea también la generación que tiene más evidencias de la veracidad de la Biblia. Con que solamente las personas dedicaran un poco de tiempo a comparar lo que dice la Biblia y lo que ocurre a su alrededor, podría comprobar que la Biblia es la verdad. Pero, la gran mayoría de las personas cree que sabe todo, están ocupadas con vanidades o con conseguir comida para el día siguiente. La intensidad y ámbito de la mentira en todos los campos de la vida humana es tal, que muchos ya no saben qué o a quién creer. Muchos, como recurso de autoprotección emocional, prefieren cerrarse en su mundo e ignorar lo que pasa alrededor. Prefieren no entender ni saber nada porque se dan cuenta que lo que viene por delante es monstruosamente grande, y no saben que en sus manos está vencer todo ese mal, si tan solo creyeran a Jesús. Otros están tan enseñados y dominados por la idea de que deben obedecer al sistema, sin cuestionar nada, que tienen miedo a pensar.
Algunos piensan que si no cuestionan, el sistema venidero les perdonará la vida y dejará en paz, cosa que es imposible. El profeta Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esas personas que cierran sus oídos a las evidencias y a la verdad, serán destruidas sin piedad por las tinieblas, puesto que no quisieron buscar la verdad y abrazaron la ignorancia. Por eso es necesario que todas esas cosas acontezcan antes que vengan los dolores de parto, para que la gente vea con sus ojos que la Biblia es la verdad. Viendo el preludio de lo que está profetizado para la gran tribulación, la humanidad debería creer en Dios, y ver que todo lo que dice la Biblia que ocurrirá en ese terrible momento de la historia es verdad. Sus obras serán malas. El ser humano tiene un problema enorme hoy día para recibir la luz del Evangelio. Puesto que el hombre ha llegado a un nivel tan alto de falta de temor de Dios, las tinieblas que lo envuelven son muy grandes y densas. El apóstol Juan dice, hablando de la salvación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Piensa en esto: ¿por qué los que legislan hacen leyes que destruyen a la sociedad, la familia, las relaciones, etc.? ¿Por qué esas leyes permiten el asesinato impune de millones de inocentes indefensos, por ejemplo? Porque aquellos que les votan a esos legisladores, respaldándolos, quieren pecar sin problemas legales. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Aunque vean que el panorama de Apocalipsis se configura rápidamente ante sus ojos, no quieren tenerlo en cuenta ni creer, porque si lo hacen, tendrán que renunciar al pecado que tanto aman y venir a la luz. Piensan que con leyes humanas corruptas que les excusen de pecado, podrán evadir la justicia divina inmutable. Pero, Dios, en su misericordia, permite que esos principios de dolores ocurran mientras la Iglesia todavía está en la tierra, porque su deseo es que todo hombre se arrepienta y sea salvo. La última trompeta. Apoyados en estas cuestiones, podríamos tal vez decir que el principio de dolores que estamos viviendo hoy día como humanidad, son la última trompeta que está siendo tocada para que la gente se convierta de sus malos caminos, creyendo a Cristo el Redentor y unigénito de Dios. ¿Cuánto tiempo seguirá sonando esta trompeta? Solo Dios lo sabe. El que quiera ser salvo de la ira descrita en el tiempo de los dolores de parto, debería postrarse de rodillas ante el Señor inmediatamente y creer. Mañana podría ser demasiado tarde, ya que a cualquier momento la Iglesia será llevada de la tierra, y la humanidad entrará en los dolores de parto, o gran tribulación, de la cual dijo Jesús que es un sufrimiento cual nunca hubo ni volverá a haber. ¿Qué has decidido hacer con tu vida eterna? Si te parece que este material es edificante, suscríbete al canal, comparte con tus contactos, y déjanos un comentario. Eso ayudará a difundir el mensaje.